ha hecho esto. Replicaron los criados: ¿quieres que vayamos a quitarla? No, le respondió, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella también el trigo. Dejad crecer uno y otro hasta la siega, que al tiempo de la siega diré a los segadores: tomad primeramente la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas el trigo recogedlo en mi granero. Esta misa de hoy, que corresponde, como se explicaba el domingo pasado, estamos completando estos domingos con los domingos que faltaron de Epifanía. El Evangelio y la Epístola corresponden al quinto domingo de Epifanía que nos hemos rezado este año esta misa. Y nos vamos a tener en la Epístola y en el Evangelio una buena doctrina para la vida del Espíritu. Ya estamos terminando, falta este domingo y 2 más y se termina el año litúrgico, entonces tenemos que preparar nuestra alma también con virtudes para empezar el nuevo año, para acercarnos a la vida de la gracia, esperando el nacimiento de Cristo nuestro Señor. La Epístola de hoy de San Pablo es muy práctica. Hay veces que uno agarra, por ejemplo, y lee la epístola a los hebreos, por ejemplo, y es una epístola teológica muy profunda porque le trata de mostrar realmente a los judíos que Jesucristo es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, etc. ¿No es cierto? Es toda una doctrina para la conversión de los hebreos. Pero la epístola de hoy a los colosenses, por ejemplo, es una epístola muy práctica donde habla sobre la santificación del alma y qué hay que hacer para santificarse, cuáles son las virtudes fundamentales y cuáles son los vicios que hay que evitar. Y la empalma la Santa Iglesia con este Evangelio de la cizaña y del trigo. Si hubiera estado siendo leído en los domingos de enero, febrero, digamos así, este Evangelio sería la primera parábola que se pone en el año, la parábola del trigo y la cizaña. Dice: mientras un buen señor, un dueño de un campo, siembra semillas de trigo. Mientras dormía, dice el Evangelio, mientras descansaba, viene el enemigo del hombre y siembra cizaña. Entonces, cuando empiezan a salir las dos cosas, las plantas se parecen mucho, la cizaña y el trigo, hasta el momento de la espiga, dice el Evangelio. En el momento de la espiga, la cizaña queda como un trigo verde y no madura. Y el trigo empieza entonces a dorar. Y así le dice el Señor a estos empleados que le decían: ¿quieres que vayamos y arranquemos esta mala hierba, esta cizaña que está creciendo junto con el trigo? No, le dice el dueño del campo, no sea cosa que mientras arrancas la cizaña, arranques también el trigo. Y así nos quedemos sin nada. Espérate, dice, al momento de la siega, porque en el momento de la cosecha sí se puede ver cuál es cizaña y cuál es trigo. Entonces ahí vamos a agarra la cizaña, átala en manojos, dice, y arrójala al fuego que no se apaga. Arrójala al horno de fuego que no se apaga. Una de las tantas veces que nuestro Señor Jesucristo hace mención del infierno y del fuego del infierno eterno, de las penas que van a llevar los pecadores. En este caso el Evangelio no se refiere al reino del alma solamente, la cizaña y el trigo, ¿no es cierto? La lucha de la gracia contra la naturaleza, la lucha de la gracia en el corazón del hombre, en el alma del hombre, que va a pelear contra el demonio, contra el mundo y contra sus propias pasiones, sino que también hace referencia propiamente al reino de Dios temporal, digamos así, al reino de Cristo aquí en la tierra, es decir, a la Iglesia. Este Evangelio va más que nada para nosotros, para los miembros de la Iglesia, para los católicos, que a veces nosotros nos creemos ser trigo siendo cizaña, y juzgamos a los demás que son cizaña, y a lo mejor esos defectos y esos males en cierta forma que vemos en el prójimo no alcanzan a ofender a Dios, y son defectos humanos, y para Dios son trigo y para nosotros son cizaña. Pues así es el momento en el que Dios nos va a enseñar entonces cómo hacer para poder llevar una vida espiritual estable, sin dejar de entender que nosotros tenemos también esa mezcla del bien y del mal, que somos ángeles un poco, demonios un poco, que buscamos la santidad y sin embargo no queremos dejar de ser pecadores. En ese sentido, esa lucha entre el bien y el mal, ese campo de batalla que es el alma, como dice San Ignacio de Loyola en los retiros espirituales, en los cuales van pugnando el alma, tanto Dios como el demonio. Y desgraciadamente el botín de guerra es uno. Desgraciadamente decimos, si es que uno se entrega al demonio, y gracias a Dios, si gana a Dios en el corazón,
pero se nos pelean, digamos así, y no porque Dios no sea más poderoso, sino porque al dejar también esa lucha de lo natural contra la gracia, también Dios nos muestra que tenemos una voluntad libre, que tenemos que elegir el camino de la gracia. Entonces, sí es verdad que el alma es un campo de batalla, pero es un campo de batalla libre, donde el alma también juega un papel importantísimo, que es la decisión con quién se va. A ver si me voy a dejar ganar por la gracia o me voy a dejar vencer por la naturaleza, por la tentación, por la pasión, por el demonio. Ese campo de batalla que tiene capacidad de elegir. Entonces, cuidado, hijos míos, porque tenemos que llevar camino de salvación. Estamos llegando al fin del año litúrgico y que es como si estuviéramos para la vida del alma llegando al fin de nuestra vida. Pues bueno, ¿cómo vamos a hacer cuando Dios venga a recogernos? Por eso dice San Pablo, lo que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer para realmente estar tranquilos? Para hacer trigo y no cizaña, porque de eso se trata este Evangelio. Se trata de que veamos realmente qué es lo que somos o qué es lo que queremos ser. Si somos cizaña, pues tenemos que querer ser trigo. Y si somos trigo, tenemos que querer madurar y realmente dar el 100 por 1, como dice el Evangelio un poco más adelante. Dar frutos y frutos en abundancia, dice nuestro Señor, no cualquier cosa, en abundancia. Y para eso, si queremos ser trigo, nada más claro que la epístola de hoy. No murmures, ten un corazón benigno, de caridad, tened caridad, que es el vínculo de la perfección. No andéis en murmuraciones, en riñas, no andéis en críticas, y realmente únanse, y si tienes algo que perdonar, perdónalo, y soporta como te soporta, y perdona como Dios te perdona, dice San Pablo hoy. Perdona al otro como Dios te perdona. Ese es el código de vida espiritual realmente que tenemos que llevar para ser trigo, estar por lo menos un poco tranquilos, porque el que esté de pie tema no caer y nadie sabe si es digno de amor o de odio, dice San Pablo. Entonces, si queremos tener un pequeño vislumbre de lo que podemos ser, bueno, practiquémoslo de la epístola. No solamente las virtudes que nos dice San Pablo en la epístola, las virtudes que nacen de la caridad, sino también evitar los vicios contrarios. Y uno de los primeros vicios que nos aclara San Pablo hoy es el de la murmuración, hijos míos. Tened caridad porque es el vínculo de la perfección, y si nosotros, cuando uno pregunta, bueno, ¿y qué es la caridad? También nos vamos a la epístola de los Corintios. La caridad es el amor de Dios manifestado al prójimo como a uno mismo. Esa es la caridad verdadera. Es trascender ese amor de Dios que lleva el alma en gracia en su corazón, para aplicárselo al prójimo. Ya venimos predicando de esto de varios domingos para acá. Entonces, uno de los vicios que más atenta contra la caridad, y que es un vicio visible y público, que es la murmuración. La murmuración, hijos míos, es un pecado que no apunta a dañar los bienes materiales del prójimo, por ejemplo, que no apunta tampoco a dañar la integridad física. La murmuración no es una cachetada, no es una trompada, no es una agresión física. La murmuración tiene la malicia grave de ir a atacar y de ir a destruir la buena fama del prójimo. Eso es murmurar. Deslizar en las conversaciones, dice Santo Tomás de Aquino, todas esas frases que llevan, aún envueltas bajo capa de bien, que llevan a denigrar la fama del prójimo, y que tiene una malicia mucho más grave si lo que se dice son faltas secretas o faltas reales, o mentiras, no importa si es verdad o es mentira. Evidente que la mentira se llama calumnia. La verdad se llama decir una falta secreta, fulanito hizo tal cosa, y es verdad. Hizo tal cosa grave, y yo lo digo, lo cuento con el ánimo de que se enteren. Es un pecado mortal. Por eso hay que tener cuidado con el vicio de la murmuración, que ataca tanto al espíritu de armonía y de concordia, aún entre las familias. No es solamente que el murmurador va a murmurar de alguien desconocido o de un conocido con el que no tiene mucha relación. No, aún adentro de las familias hay pecados de murmuración. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando se trata de dañar la buena fama del prójimo,
Entonces, en ese momento, nosotros estamos haciendo un daño terrible y casi irreversible, digamos así, si se revelan las faltas del prójimo. Y más cuando se hacen con un corazón que realmente se goza de lo que dice. Hay casos de familia donde usted escucha a los esposos, a un esposo hablando mal de la esposa, a la esposa hablando mal del esposo, a los hijos hablando mal de sus padres y a los padres hablando mal de sus hijos. Es terrible en las familias eso. Es terrible. Tendrán defectos, tendrán lo que sea, pero bueno, esas cosas por caridad se tienen que arreglar en casa. Y después el esposo, la esposa, los hijos, los padres, no pueden andar quejándose de los... Porque, ¿saben por qué? Porque después todos esos que escucharon esas murmuraciones no solamente van a empezar a repetir, y el esposo o la esposa o los padres o los hijos están dando pie a las otras gentes para que después anden hablando mal de los otros. ¿Para qué hablen mal de la esposa, hablen mal del esposo, hablen mal de los hijos o de los padres? Y en ese caso, el esposo murmurador, la esposa murmuradora, los padres murmuradores o los hijos murmuradores tienen una responsabilidad inmensa. ¿Por qué? Porque cuando el esposo habla mal de la esposa o al revés, o los padres de sus hijos, hablan mal de sí mismos. Hablan mal de sí mismos. Si yo tengo algo malo que decir de mi esposa o de mi esposo o de mis padres o de mis hijos, eso habla de los defectos y los errores que yo cometí. Por eso, hijos míos, uno tiene que tener ese espíritu de caridad. Y en vez de andar hablando mal, sobre todo cuando son cuestiones de familia, sacando todas las miserias humanas que tenemos aún adentro de las familias, en vez de andar hablando mal, tenemos que tener caridad, como dice San Pablo, y tratar de corregir las cosas con amor de Dios adentro de la casa. Por eso les decía antes en otros sermones, hay virtudes fundamentales que se tienen que practicar en la casa. La paciencia, el buen humor, la afabilidad, el buen trato. Hay familias que se tratan como leones en pelea, como enjaulados. Hay familias que se ofenden, hay padres que le dicen cualquier cosa a sus hijos y los hijos a sus padres. Yo siempre les digo, y no me van a dejar equivocarme, que un consejo que les doy a los padres: nunca ofendan a sus hijos. Nunca les digan palabras malsonantes a sus hijos. Porque si quieren corregir los errores de sus hijos para que el día de mañana sean almas de bien, no es la forma. Muchas veces uno cuando corrige se va de boca porque no quiere corregir, en realidad está enojado, está irado por el mal que pudo haber hecho el otro. Y en vez de tener un espíritu de caridad y de paciencia, empieza a desahogar su ira con el culpable quizás, pero no es la forma. No es la forma. Yo siempre le digo a los padres, si las palabras que los padres pueden decirle a los hijos que son malsonantes, las recibieran de sus hijos, no tendrían cabeza los jóvenes, los niños, quien sea, ya, porque se las hubieran volado. Entonces, una cuestión es la corrección y la autoridad materna sobre los hijos, y otra cosa es el respeto. Un padre, una madre, un hijo, un esposo, una esposa tiene que tener ese principio fundamental del trato cristiano, que es el respeto. Por eso, hijos míos, cuidado con la murmuración, porque la murmuración llena el corazón, además de mentiras. Porque cuando el alma empieza a murmurar, que empieza en la cabeza, con malos juicios: hizo esto, hizo aquello, lo otro, le voy a decir, no le voy a decir, me hizo, me dijo, y siempre uno en el centro. Después lo exterioriza con palabras. Entonces el error empieza a venir acá en el juicio. Y les digo a esas almas que salen y hablan de todo el mundo: tengan cuidado, porque el murmurador que viene a mí a hablar mal del otro, después va a ir al otro a hablar mal de mí. Ese es el mal de la murmuración. El murmurador no tiene llenadera, digamos así. El murmurador lo único que hace es hablar mal. Hablar mal, nada más. Y meter esa cizaña que siembra hoy el maligno, la cizaña de la duda, de la confusión, de la animadversión. Y después viene a la persona que apenas conozco o ni conozco: ¿qué te importa a mí que yo tenga un mal juicio del otro? Por eso dice San Bernardo que la murmuración, el sembrar cizaña, digamos así, el sembrar cizaña
donde hay un campo de trigo, donde puede haber payo, voy a meter el problema de la división. San Bernardo dice que hace daño a los tres que están adentro del pecado. Primero al murmurado, le quitan la fama. Si Dios quiere que esa fama, que no la tenga, bueno, ya mostrará una circunstancia a Dios directamente para mostrarla, pero no tengo yo que quitarle la fama al prójimo, como tampoco me gusta que me quiten la mía. Uno habla, pero cuando es hablado, se indigna. Cuando dice, ¿sabés lo que dijeron de ti? Uno se esponja como gato. Pero sí nos gusta decir a los demás, mirá lo que andan diciendo. Hace daño al murmurado, porque le quita la fama, hijos. Y que además no siempre es verdad. Y con más razón, si fuera verdad, que hay necesidad de andar sabiendo las faltas de los otros. Hace daño al murmurado. Hace daño al que escucha. ¿Por qué, dice San Bernardo, hace daño al que escucha la murmuración? Porque me quita tiempo personal. Porque ahora en vez de ocuparme, además me distrae, en vez de ocuparme de mis pecados y de mis faltas, tengo en mi cabeza el juicio que me metieron afuera y voy a pensar en el otro. ¿Qué me importa el otro? Yo no voy a dar cuenta por los pecados del otro. En el caso que no toque una cuestión de autoridad, ojo, estoy hablando de las cuestiones de todos los días, donde no vaya realmente una sanción jurídica, pero eso ya parte de la autoridad que juzga. Pero a mí que me interesan los pecados de los demás, voy a estar media hora escuchando y pensando en el pecado del otro, y ¿cuándo voy a corregir los míos? Ya en media hora que no voy a pensar en mí. Y después saber lo que dice San Bernardo, ese que escucha la murmuración, y tanto como el que murmura, que es un pecado grave, es un pecado mortal. La murmuración, si se revelan faltas ciertas, graves del prójimo, o se lo calumnia, se cuentan mentiras del prójimo, de manera que yo ya voy a creer que hizo algo o que es algo que no hizo y que no es. Ténganlo presente, porque el vicio de la murmuración está tan corriente en nuestras lenguas que tomamos esas cosas que son pecados graves como si no fueran nada. Como si no fueran nada. Entonces, siempre, si no podemos justificar, por lo menos callémonos la boca. Pero nos pica la lengua después para ir a contar lo que hemos aprendido, nos apresuran los pies para salir volando de lo que nos contaron. ¿Te enteraste? ¿Supiste? ¿Viste lo que pasó? ¿Lo que dijo? ¿Lo que hizo? Mejor recen un Padre Nuestro, recemos un misterio del Rosario. Y después Dios va a juzgar. Hijos míos, Dios va a hacer justicia sobre todo, sobre nosotros también. No solamente va a juzgar a la que venga, a la que está murmurando, también a mí me va a juzgar Dios. Y es de eso es lo que nos tenemos que pensar. Por eso la solución, para no ser cizaña, ni meter cizaña, no ser nosotros ese maligno que dice el Evangelio de hoy, que siembra la cizaña. Que grave ser el responsable de haber sembrado cizaña. Es un escándalo. Es un escándalo. Entonces empecemos a mortificar un poco la lengua y a practicar estas virtudes que nos enseña San Pablo. La benignidad, la paciencia. La paciencia, hijos. Así como Dios nos tolera y nos soporta. Santa Brígida decía, no entiendo cómo todavía no me tragó la tierra. Cómo Dios hace que la tierra me soporte siendo como soy. ¿Cómo puede ser, hijos míos, que siempre cuando vamos a escuchar o vamos a murmurar, estamos pensando, ¿saben qué? Hijo del orgullo es la murmuración, de que por qué ellos son peores que nosotros, terminamos siendo como el publicano que enfrente del altar se gozaba de sus virtudes, entre comillas, y que no eran más que vicios y defectos y pecados por los cuales salió condenado del templo. Hay que tener mucho cuidado con los pecados de la lengua, muchísimo cuidado con los pecados de la lengua. Y empecemos a examinar bien nuestras conciencias cuando vamos a acusarnos en la confesión de que hemos murmurado o hemos hablado del prójimo. Acusarse bien, porque si hablaste cosas, faltas graves del prójimo, o calumniaste o revelaste defectos y pecados graves, mortales del prójimo, tú también cometiste un pecado mortal.
Por eso cuidado, y fíjense que este mundo nos ha enseñado a ser así, además, porque es un mundo donde no está Dios, y donde no está Dios está el demonio. No hay trigo en el mundo, hoy por hoy, desgraciadamente, hay cizaña. Además, el otro día veía un comentario de una persona, entre comillas, famosa del mundo, y decía que los comentarios de los odiosos, de los haters que le llaman, de los que hacen comentarios feos y malos, aumenta las suscripciones. Y dice, yo voy a tener más seguidores y más deditos tontos empujando para arriba cuando digan cosas malas de mí. Fíjense qué criterio tan absurdo. A esta persona, frívola y vana y vacía, hueca realmente, le faltaba, necesitaba levantar su autoestima con gente que la mirara, pero la miraban porque hablaban mal de ella. Y fíjense la curiosidad mala del ser humano. A ver qué dicen, hablan mal, hablan mal, hablan mal, hablan mal. Nadie se pone a leer cosas buenas. Cuando uno está haciendo las cosas de las redes sociales, no van a buscar que hablaron bien. Cuando hablaron bien, no, esto va para afuera. Entonces vamos a ver quién habló mal. Y cuanto peor, mejor. El que peor habla es verdad, tiene más seguidores porque la gente, en su morbosidad de la enfermedad de la virtud, va a buscar eso. Va a buscar a ver qué mal están diciendo el prójimo. Es tremendo. Ese es el hombre sin Dios. Este mundo manifiesta toda la porquería que llevamos en el alma por el pecado original. Lo que menos manifiesta es la gracia, porque no está. Y cuidado que dice el Evangelio de hoy, hijos míos, mientras dormía. Por eso el demonio puede sembrar cizaña, por eso el enemigo le puede sembrar cizaña en el campo del hombre, porque el Señor dormía, dice el Evangelio de hoy. Y es lo que hacemos nosotros. No duerman para la virtud. Cuando hay algo bueno nos da sueño, nos da pereza. Cuando tenemos que rezar, no, mejor después, mejor para el final, mejor. No duerman en la virtud, porque si dormimos para la virtud, el demonio va a sembrar la cizaña y nos van a terminar agarrando como manojos y tirando al fuego eterno. Y el que tanto se cree trigo no va a ser más que una pobre y vil cizaña. Cuidado, hijos míos, cuidado, porque de esto, de si eres trigo o eres cizaña, depende tu salvación eterna. Eterno es lo que viene. Y si quieres ser trigo, practica lo que dice San Pablo en la epístola de hoy. Perdona como Dios te perdonó. Ten entrañas de caridad, de paciencia, de benignidad. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Son los principios evangélicos. Para que así sepamos y podamos tener una cierta tranquilidad de decir, bueno, si no soy trigo, por lo menos estoy tratando de serlo. Por eso no duerman, vigilad y orad, dice nuestro Señor, para no caer en tentación. Porque el demonio, como león rugiente, anda rondando, dando vueltas, a ver a quién puede devorar, que no te coma. Ayer uno, hoy otro, cuidado. Pidámosle a la Santísima Virgen María entonces que nos haga almas temerosas de Dios, prudentes como serpientes, mansos como palomas, dice el Evangelio. Prudentes como serpientes. ¿Para qué? Para que no nos agarre el enemigo del hombre y siembre en nuestros corazones la cizaña de la murmuración, la cizaña de la soberbia, del orgullo, de la ira, de la avaricia, de la lujuria, de la envidia. Para que así realmente, haciendo una buena lucha espiritual, un buen combate espiritual, podamos asegurar nuestra salvación. Que Nuestra Señora, con su amor de madre, nos ayude y nos lleve de su mano caminando por el camino de la virtud. Para que así, llevando la cruz de cada día, después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.